Buenas, hoy les voy a contar sobre los aspectos relacionados con la ética, el posicionamiento y la reflexividad en la investigación. Son aspectos que son muy importantes. La ética se refiere a la cuestión básicamente de respeto hacia los participantes de nuestra investigación. El posicionamiento y la reflexividad se refieren a la manera que nosotros nos vemos en el campo, en la investigación, en relación con los participantes y cómo los participantes nos ven a nosotros y son relaciones entre seres humanos. Pero bueno, vamos adentro del tema. El documento, la referencia principal de esta clase es el paper, el artículo que pueden ver en la diapositiva y es un artículo de Van Clay, Baines y Taylor. Y Van Clay es un profesor de geografía de la Universidad de Groningen en Holanda. Es un profesor que he conocido, un profesor muy importante en el campo de la geografía y una persona que, bueno, siempre ha tomado en cuenta aspectos que en otros casos, en otras investigaciones, no han sido considerados como los aspectos de la ética. Y es muy interesante. Les voy a compartir este artículo por si acaso, si quieren profundizar estos aspectos. ¿Qué es la ética? La ética o filosofía moral es una rama de la filosofía que busca abordar cuestiones de moralidad. Y la moralidad se refiere a creencias, normas sobre conceptos como el bien y el mal. Y bueno, cuando am, estas normas, esta ética se utiliza como base para orientar el comportamiento de la gente, de los individuos. La ética tiene una función normativa, como norma, como ley. Y la ética se aplica a muchos aspectos, también en los contextos profesionales. Pequeñas y grandes empresas tienen su código ético. Lo mismo para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y también en las investigaciones. Hay códigos de ética. En la Asociación Antropológica Americana, hay un código específico. También la Asociación de Geógrafos Americanos, en otras asociaciones de disciplinas distintas, tienen su propio código de ética. Y este código define los principales aspectos que deben ser considerados alrededor de la cuestión del tema de la ética. Entonces, de cómo hay que comportarse en investigaciones que interesan seres humanos. Y bueno, lo que en esta clase queremos considerar es básicamente cómo comportarse, cuáles son los aspectos principales éticos que hay que considerar cuando una investigación involucra a personas. Claramente, también cuando las investigaciones involucran
a animales. Hay códigos éticos, mm, obviamente, cuando involucran a seres humanos, porque el objetivo de una investigación no puede ser sacar información pase lo que pase y no dependiendo de las personas que están enfrente de nosotros. La investigación, el objetivo máximo de una investigación es mejorar, aumentar el conocimiento sobre una disciplina, sobre un fenómeno, sobre un problema. No puede afectar, causar impactos sobre las personas que están siendo investigadas. Bueno, entonces, en este artículo, que es muy, muy interesante, se hace una revisión de la literatura, una revisión muy amplia que considera am, códigos, guidelines de asociaciones de distintos países y también de códigos de ética de gobiernos, agencias internacionales y también hay libros, manuales que hablan de estos aspectos de ética. Son aspectos que en la literatura son largamente considerados, pero en realidad en la práctica no siempre, no en todos los grupos de investigación se consideran estos aspectos. Bueno, en el artículo de Van Clay se hace un listado de los principios éticos para la investigación social. El primer principio es el respeto por los participantes. Bueno, el investigador siempre debe mostrar respeto en términos de todas sus interacciones con los participantes. Ah, Claramente, uno de los pasos principales y primeros en el mostrar respeto es en la manera en la que llamamos a los participantes. Algo es decir sujetos, objetos de investigación. Algo es decir participantes. Si uno es un objeto o sujeto de investigación, es muy lejano de la investigación misma y es considerado algo que está lejos, casi no es humano. Más bien, si vamos a considerar esta persona como participante, vamos a dar una forma más de participación, de interacción en nuestra investigación, que es muy, muy importante. Y en todo esto, tener respeto significa no hacer juicios, no emitir juicios, no intentar imitar a estas personas la manera que se comportan. Y es importante estar abierto a todos tipos de opiniones, escuchar la voz de los participantes sin esta interferencia en eso y sin hacer em, juicios, porque es muy importante. No estamos para dictar clases, enseñar a alguien cuando hacemos entrevistas o encuestas. Hay que escuchar, es nuestro papel. Es importante considerar la cultura de las personas que están frente a nosotros, que participan en la investigación, porque cada cultura es diferente, tiene principios, aspectos diferentes, la manera de
contestar las preguntas, puede ser diferente la manera de decir no, ¿ok? Es diferente de la de nosotros y a veces no conocemos a cómo pueden contestar y si contestan de una manera debemos estar abierto que puede ser que hay otras formas de contestar. Mm, Es importante. Y el consentimiento previo e informado. Este es otro aspecto fundamental en la investigación social. También en la Constitución de Ecuador hay la consulta libre, previa, informada. Eso es el mismo principio. En caso de investigación es un poco diferente, pero el principio es lo mismo. Es decir, que la persona debe aceptar de ser entrevistada y por aceptar debe ser previamente informada en manera pertinente, en manera amplia sobre los riesgos de participar en la investigación en caso de que hay riesgos. En mi caso había una investigación muy delicada, entonces tenía que hablar, conversar con los que participaban y sobre también el miedo que tenían. Y, entonces, este consentimiento debe llegar antes de hacer la investigación. No puedes hacer la investigación y después pedir el permiso. Debe ser antes, como en la consulta libre previa informada, en el consentimiento libre previo informado. Antes de hacer cualquier acción, hay que pedir permiso e informar en manera detallada. En caso de que uno necesite grabar, hay que pedir permiso, en este caso también, para grabar el audio o también el video. La participación debe ser voluntaria, sin coacción voluntaria. La persona debe ser seguramente segura de querer participar. No es que debe sentirse obligada, no debe haber coacciones, ¿ok? Amenazas para participar. A la persona, el participante, tiene derecho a abandonar la investigación cuando quiere, cuando quiera. Entonces, si, bueno, empezamos una entrevista y a un cierto punto la persona no quiere continuar, seguir con la entrevista, tiene su derecho y puede salir tranquilamente. Puede también evitar expresar sus razones para abandonar la entrevista o la investigación. Pueden retirarse en cualquier momento y puede también pedir de que la información que había dado hasta aquel momento no sea divulgada. Es todo su derecho. A mí sí me pasaron hechos que estaba entrevistando y después de unas preguntas, la persona se sintió incómoda, no segura, y entonces ha preferido abandonar la investigación y, bueno, se acabó ya. Es importante divulgar las fuentes de financiación. En caso de, por ejemplo, yo en mi investigación no era financiado por nadie, solo por la Universidad de Padua, que es una institución académica que no tiene nada que ver con compañías petroleras, tampoco a asociaciones ambientalistas. Y divulgar las fuentes de financiación es importante porque los participantes deben ser conscientes de quién es que está pagando por esa
investigación. Eso, si yo fuera em, un investigador pagado por una compañía petrolera que va en una comunidad para sacar información sobre la opinión de la comunidad sobre la compañía, es importante que la gente de la comunidad sepa eso para entender qué tipo de investigación se está haciendo. Es importante no causar daños a los participantes, es decir, que la información que nos va a dar es una información que es confidencial, es una información que a nosotros como investigadores puede ser que nos sirva, que sirva mucho para lo que tenemos que hacer, pero qué consecuencias pueden tener estos participantes. Hay que considerar esto, hay que considerar que no puedes divulgar esta información, no puedes también nombrar a estas personas si ellos no quieren, y bajo sus permisos, eh, causando daños, causando impactos. También estos son impactos. Eh, si vamos a empezar una investigación, los participantes deben estar conscientes de los posibles riesgos. ¿Ok? Es por eso que tenemos que así hablar y comunicarse con los participantes, con grupos de participantes, compartiendo los aspectos como riesgos para que sean seguros, conscientes de estos riesgos. Claramente no podemos am, causar daños y tampoco no podemos saber cuál puede ser la reacción de una compañía frente a la opinión de los participantes. Si los participantes están de acuerdo y por ellos es posible hacer la investigación bajo la información que ha sido proporcionada y si están conscientes de todos los riesgos, no podemos evitar que haya, que estos riesgos puedan suceder claramente. Hay que intentar todas las formas para que los participantes no sean afectados, impactados, pero a veces hay variables que un investigador no puede controlar. Lo más importante es que los participantes sean conscientes de lo que puede pasar y claramente que el investigador sea consciente que debe encontrar formas para evitar que haya daños. El control total sobre la situación no lo puedes tener claramente, pero puedes seguir una dirección que es una dirección de respeto. Cuando hay una entrevista, una encuesta, es muy importante estar adentro de los temas predefinidos y no salir, no hacer preguntas muy confidenciales, muy que están afuera del tema y que pueden, por ejemplo, causar una sensación de sentirse incómodos, no hacer preguntas incómodas que pueden un poco afectar a los participantes, pedir cuantos aspectos muy confidenciales, cuánto es tu sueldo mensual. Bueno, si uno está haciendo una investigación de este tipo donde quiere sacar esta información demográfica y em, relacionada a los aspectos socioeconómicos, sí, pero si hay una investigación donde estos aspectos no son considerados, mejor
no preguntar demasiado fuera de lo que tenemos que preguntar por nuestra investigación. Claro, es diferente si se establece una relación de confidencialidad, de amistad. Eso puede pasar, no es que sea así tan raro. A mí me pasó que estaba encuestando a una familia, a una persona de una familia, y luego nos quedamos como amigos prácticamente, y siempre nos estamos escribiendo en WhatsApp, en Facebook. No engañar a los participantes, hay que ser sinceros sobre riesgos, impactos, metodología y todo. Es importante eso, es importante ganar la confianza a través de una forma de transparencia y sinceridad, no, y no engañar, y no sacar información a través del engaño. Es importante en el respeto de los participantes que se ha mantenido el anonimato. Se puede decir los nombres, nombrar los participantes si ellos han dado el permiso y si es por algunas razones importantes o, por ejemplo, a veces el nombre del participante se puede entender porque se va a especificar el papel del participante, por ejemplo, adentro de una organización. Si hablamos del vicepresidente de una empresa, bueno, solo él o ella será vicepresidente o vicepresidenta. Entonces, en este caso, cuando el nombre puede ser mm, claro por el papel del participante, hay que pedir el permiso si se puede usar ese papel directamente en el texto, en el artículo. Si una persona participa a nuestra investigación, tiene derecho también a ver lo que estamos transcribiendo, sobre todo si hemos grabado, puede pedirte, después que has transcribido todo, puedo leer, puedo en caso modificar porque no me parece lo que has escrito que sea así tan cercano a lo que pienso. Tienes el derecho, no es que cada vez debemos así mostrar nuestra inscripción a los participantes, pero si ellos nos preguntan de ver y comprobar, modificar la transcripción, sí, eso es un aspecto ético también importante. Confidencialidad de asuntos personales, ya hemos un poco mencionado, bueno, confidencialidad significa que todo lo que nos va a decir es confidencial, se queda entre nosotros y la investigación y no puede ser divulgado en una forma de que estos am, asuntos personales se puedan colegar al nombre efectivo y a la identidad de la persona. Protección de los datos. Otra forma de respeto es proteger los datos, hacer que no sean divulgados por terceras partes, por otros. ¿Okay? Proteger significa evitar que sean difundidos. En mi caso, sí, yo prácticamente dormía con mis cuestionarios porque, claro, en la situación adrenalínica donde yo estaba, no sabía qué habría podido pasar. Entonces, quería proteger la información de los participantes, claramente la información que yo necesitaba por mi investigación. Por eso los cuestionarios dormían conmigo y yo con ellos. En cualquier caso, hay que proteger los datos, la información, las transcripciones en una computadora y también en una nube.
en un cloud. Facilitar la participación. Bueno, hay que intentar que todos los individuos o de un grupo estén incluidos en la investigación o que no haya una discriminación, no hay que actuar, realizar una discriminación entre personas, elegir esto y no esto y por qué. Entonces, hay que proporcionar, desarrollar, disculpe, una manera, una modalidad genuina de permitir la participación. Claramente, como ya hablamos en algunas clases, a veces es complicado que todos puedan participar en la misma manera, porque hay dinámicas de grupos, dinámicas culturales que a veces limitan un poco este aspecto. Sería bueno que en el grupo de investigación, de trabajo donde uno está, que haya un protocolo ético preciso, con una gobernanza ética, con personas que conozcan este protocolo ético con las que se puede conversar, compartir sobre dudas, aspectos cruciales, am, sí, críticos también de la investigación. Es importante. Hay muchos grupos de investigaciones. Antes de hacer una investigación se definen los aspectos éticos de la metodología y estos aspectos, este informe producido debe ser evaluado por una comisión ética y esta comisión puede decir, ok, está bien, o si no, puede decir, bueno, hay aspectos que deben ser mejorados en este sentido o en otro sentido. Bueno, si los participantes se quejan, eh, se quejan, pueden, eso es posible, es probable, puede pasar, no siempre, pero a veces puede pasar, entonces debemos ser pronto, listos para recolectar estas quejas, estas reclamaciones, porque es un derecho de los participantes y es algo que sí, es una manera para respetar a los participantes. Sí, a veces no tienen, bueno, tienen unos aspectos críticos de lo que ha sido la investigación, pueden quejarse y nosotros como investigadores debemos ser listos para recolectar estas quejas, adecuar la metodología de investigación a las culturas del grupo social para que no vaya a afectar, causar impactos. Comunicar completamente la metodología es otro aspecto importantísimo. Decir, cuando hay, por ejemplo, reuniones preliminares antes de hacer una investigación con la comunidad, hay que comunicar la manera en la que vamos a recolectar esta información. Y hablar y compartir y discutir con los participantes si todo está claro, si todo está bien, si hay algo que no está bien. Entonces, esos son los 18 principios éticos para la investigación social. Aquí son resumidos en estas líneas de esta diapositiva. Hay también principios específicos para la investigación que interesa a pueblos indígenas. Em, Son principios que en parte vienen de los principios que hemos visto, en parte son principios aún más específicos, porque no es que los pueblos indígenas tengan más derechos de otros pueblos, es que muy a menudo los pueblos indígenas en todo el mundo ven sus derechos
no respetados. Entonces, estos principios más sirven para facilitar el respeto de este derecho, porque no siempre son respetados. Entonces, es importante reconocer la diversidad y la singularidad de los pueblos, también como los individuos. Hay que reconocer el derecho a la autodeterminación, a decidir de propio futuro, y eso es un aspecto fundamental porque deben los pueblos indígenas, como cualquier pueblo, debe poder decidir de su futuro, incluso de lo que hace, de sus acciones, de la posibilidad de participar en una investigación. Hay un patrimonio inmaterial, cultural, tradicional, histórico, y eso es propiedad de los pueblos indígenas, y los investigadores no pueden ir a robar este patrimonio. Entonces, hay derechos también sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales que deben ser respetados, protegidos. Hay conocimientos, prácticas, innovaciones indígenas que deben ser respetados. En la forma que nosotros usamos para relacionarse con ellos puede mostrar respeto o no mostrar respeto, o ser como una violencia hasta las personas que son parte de estos pueblos. Entonces hay que estudiar también cómo es la cultura, acercarse a personas que conocen esta cultura y que te pueden dar sugerencias de cómo ah, así relacionarse. Consulta, negociación y consentimiento informado, fundamento de investigación con o sobre pueblos indígenas. Diría más con pueblos indígenas, no sobre. Trabajar con, no sobre. Bueno, responsabilidad de consulta, negociación, es muy importante también. Consulta y negociación debe lograr entendimiento mutuo, ¿ok? La negociación debe dar lugar a un acuerdo para la realización de un proyecto de investigación. Entonces, al final, hay un acuerdo. Bueno, a veces no hay el acuerdo, porque a veces no están de acuerdo. Entonces, allá nos paramos. Los pueblos indígenas tienen derecho a participación plena y apropiada a sus habilidades, experiencias en proyectos, procesos de investigación. No me voy a parar en cada uno, pero quiero así por lo menos leer. Las personas indígenas que participan en la investigación o que pueden verse infectadas por ellas deben beneficiar. Cada persona que participa en una investigación debería de beneficiar. Entonces, en cualquier forma, en muchas formas, con los resultados que vamos a devolver o en forma de aumento de conocimiento de una disciplina que sirve en la área de estudio para ver cómo mejorar la condición de vida. Entonces también los resultados deben ser realizados o ya al inicio uno debe así ver cómo estos resultados puedan mejorar la condición eh, de las personas que son parte de la investigación. Em, entonces hay que ver la manera para que el uso, el acceso a los resultados de la investigación sea conforme a la cultura, la manera de estos pueblos de entender las cosas. Y bueno, hay que informar también sobre estos aspectos éticos a la gente, los principios. Hay que informar en la manera en que nosotros queremos informar a ellos
sobre la investigación. La cuestión es, la línea principal es que es importante que en la investigación queremos construir con nuestros participantes el conocimiento. Es una co-construcción de conocimiento. Y aquí hay dos muy interesantes artículos que dicen cómo los que participan en una investigación no son simplemente objetos de estudio, no son simplemente las personas que serán estudiadas, más bien deben tener un papel activo, deben poder contribuir a la investigación, dar sugerencias sobre cómo realizar la investigación. Es otra forma de ver las cosas, de ver la investigación, porque la investigación muy a menudo ha sido una investigación con un enfoque colonizador, extractivista, por parte de los gringos, de los occidentales, pero también por parte de la academia en general, de los institutos de investigación en general, hacia los pueblos indígenas o no indígenas, porque no hay distinción, no existen razas, solo hay personas y culturas que pueden ser diferentes. Entonces, los principios de código ético en la investigación siempre se aplican cuando hay personas involucradas. Eh, Vuelvo a decirlo, devolver los resultados es un aspecto muy, muy importante que no siempre se hace en las investigaciones. Y esto no está bien porque en qué manera podemos mejorar la situación de este grupo social en el que vamos a hacer la investigación si nos damos la posibilidad de acceder a los resultados. Claro, depende de qué fenómeno uno va a hacer. A veces los resultados son muy difíciles a comprender, pero aquí está nuestro papel de facilitar la comprensión de los participantes. Y cuesta mucho devolver los resultados, a veces sí, a veces hay que regresar en lugares lejanos con problemas de logísticas y eso va a ser complicado, pero debería ser tomado en cuenta, considerado desde el inicio como una posibilidad, no una posibilidad, más bien un derecho de los participantes. Y eso es un poco lo relacionado al tema de la ética. Es un tema que he podido así profundizar durante mi investigación, en la que intenté involucrar a muchos de estas comunidades, muchas personas de esas comunidades del bloque IES para construir un mapa sobre el territorio, junto con ellos, un mapa, entonces una actividad participativa, de mapeo participativo. Intenté un poco entrar en la cultura eh, de los miembros de esas comunidades, aceptando la chicha, la comida y todo lo que me daban para mostrar, ¿no?, que estaban bien abiertos a mí. Y intentamos hacer reuniones preliminares para explicar los tiempos, la metodología de la investigación, también discutir eventuales riesgos que al inicio tenían miedo de que habrían podido tener consecuencias negativas por la investigación.
y siempre pedimos el permiso a los se iban a entrevistar, los participantes. Y eso es un poco en relación con el aspecto de la ética en cuanto a una investigación muy delicada, donde la gente tenía miedo de participar porque el miedo mayor era poder perder los servicios de la empresa. Era importante establecer una relación de confianza y mostrarse honestos, abiertos, transparentes. Y pues lo más importante es algo que siempre hay que hacer. Claro, también ha habido dificultades, dificultades debido a diferencias culturales, a que a veces era difícil conectarse con estas comunidades porque estaban selva adentro sin conexión a internet, entonces era complicado decir cuándo se quería llegar en la comunidad para hacer la investigación. Sí, a veces llegamos sin avisar y una vez llegados hablamos con el presidente y decidimos un poco el tiempo de la investigación. Entonces, bueno, fueron estos básicamente los aspectos principales que han sido considerados en mi investigación.